Viendo al Evangelio de Juan, que habíamos dejado allí aparcado. Juan, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 41 al versículo 47. Juan, capítulo 6, comenzando a leer desde el versículo 41 hasta el versículo 47. Dice así la palabra del Señor. Murmuraban entonces de él los judíos, porque habían dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre no me envió. No le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene de mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Haciendo una recapitulación de lo que hemos visto en este capítulo 6, acordaos, ya hace bastantes semanas, al principio de esos primeros 15 versículos del capítulo 6, tenemos la alimentación de los 5.000. Eran 5.000 hombres, que sabemos que con mujeres y niños pues casi serían alrededor de unas 15.000 personas. Y en medio de ellos vemos los discípulos, vimos después los discípulos en medio de la tormenta. Y después vimos la continuación de este milagro de los 5.000. Estos 5.000 vienen en busca, muchos vienen en busca de Jesús, pero vienen por los motivos equivocados, y Cristo no estaba muy contento precisamente por eso, porque sabía lo que había en sus corazones. Estuvimos hablando de que ellos venían por el materialismo, porque Cristo les había dado pan. Pero el capítulo 6 de Juan es un capítulo en el que ahora, según vaya pasando y va pasando este milagro, nos enseña una teología profunda, una teología clara de cómo vamos a seguir viendo hoy. Acordaos también algunas cosas que dije antes, que el capítulo 6 al 8 es un simbolismo del pueblo de Israel en el Éxodo. De allí la expresión de Cristo diciendo que Él es el pan de vida. El pan de vida estaba representando lo que era el maná del cielo. Y también es increíble los paralelismos en cuanto a la incredulidad de estos judíos y los judíos del Éxodo, que es lo que vamos a ver y lo que está delante de nosotros en esta mañana. Así que los israelitas, fijaos, los israelitas en el Éxodo, que sabemos muy bien la historia, murmuraron contra Moisés cuando Dios mismo les dio el maná del cielo. Y en nuestro texto los judíos murmuran contra Jesús y Jesús les amonesta. Versículo 43, no murmuréis entre vosotros. Así que en ambos casos, los judíos del Éxodo como los de nuestro texto solo buscaban la propia satisfacción, el materialismo de sus propias necesidades por encima de Dios. A veces nosotros somos así, buscamos lo material de las cosas, y aunque tenemos necesidad de ellas, y Dios lo sabe, muchas veces ponemos estas cosas de una manera demasiado prioritaria en nuestras vidas, tan prioritaria que las ponemos por encima de la palabra de Dios y por encima de Dios mismo obrando en nuestros corazones. Así que los israelitas en el desierto le dijeron a Moisés: danos carne de comer. Lo tenéis en Números 11:13, si alguno lo quiere ver, ahí está. Y los otros judíos le demandan a Jesús: danos este pan siempre, diariamente. Pero cuando Cristo dice: yo soy el pan de vida, y Él dice: no, danos este pan siempre, muchas veces esto puede llegar a confusión. Lo que los judíos estaban pidiendo, no estaban pidiendo a Cristo. Lo que estaban pidiendo es que les hiciera el milagro todos los días. El pan material, el pan físico. Porque alguno puede decir: bueno, parece como que están pidiendo a Jesús, ¿no? Danos este pan, yo soy el pan de vida, le dice, el maná de vida, le dice Jesús. Él le dice: danos este pan siempre. No, les está pidiendo, no es una cosa espiritual. Ellos no están hablando desde el punto espiritual, porque están completamente muertos, sino están hablando de su necesidad física. Quiere que Cristo siga haciendo ese milagro que hizo por ellos, y quiere que lo siga haciendo todos los días. Así que los israelitas en el Éxodo vemos que se rebelaron contra Moisés. Los israelitas de nuestro texto conspiraron también para matar a Jesús.
Así que la manera de reaccionar de ambos es un ejemplo claro, es un espejo de cómo la gente responde y reacciona a la palabra de Dios. Y esto es lo normal. Por eso en estos días, cuando os he puesto este ejemplo de esta chica, de esta mujer, de su familia, realmente quedo maravillado, como algunos de ellos me dicen que están orando a Dios y que le están pidiendo a Dios, que se está arrepintiendo de sus propios pecados. No es normal. No es normal que un alma en el que el Evangelio no está, digamos, tocando, haga eso. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estos episodios y estas comparaciones entre nuestros oyentes, los judíos del texto y los judíos en el Éxodo, estos relatos nos revelan no el problema de los judíos en sí, sino lo que nos revela precisamente y lo que nos está enseñando es el problema que tiene una humanidad caída. Así que Jesús enfatiza y simpatiza en este capítulo con las doctrinas de la gracia. Y vemos esto mezclado con la oposición carnal, con la incredulidad. Los judíos de nuestro texto habían visto el milagro hecho por Jesús al principio del capítulo. Lo habían visto, no solo lo habían visto, sino que lo habían degustado con sus propios estómagos. Pero no querían creer, no querían creer. Versículo 30, le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué pasa? ¿No habían visto ellos ese milagro? ¿No habían comido de las cosas? ¿No habían comido del milagro? Pero aún así, no querían creer. Porque dice, ¿qué señal? Demandaban otra señal. Ya habían tenido la señal del milagro, pero estaban demandando otra. Versículo 41 dice, murmuraban entonces de él. ¿Cómo podían murmurar entonces de él si él les había hecho este milagro delante de sus ojos? Y entonces todavía esa murmuración sigue más lejos, versículo 42. Dice, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Realmente a través del Santo Espíritu no se divulgó, eso es un detalle, ¿no? No se divulgó que José no era el padre carnal de Jesús. Evidentemente los judíos pensaban que era así, acordaos, pero sabemos nosotros que no era así. Pero el Santo Espíritu, el Señor en su providencia, no quiso que eso trascendenciera de una manera mayor. Así que hay una frase que decimos también en español, que dice que no hay mayor ciego que aquel que no quiera ver. Y la verdad es que si cualquiera de las personas que está escuchando por internet le podíamos preguntar, bueno, ¿cuál es tu excusa para no creer en Cristo? Así que el texto de hoy nos enseña varias cosas. Y estas cosas van entrelazadas unas con otras. Primero, fijaos que nos está hablando de la incredulidad y por otro lado también nos habla de la culpabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Y esto encaja completamente y absolutamente en el plan de Dios. No va una cosa en contra de la otra. Este texto deja clara la responsabilidad que tiene el hombre de su propia alma. Su incapacidad para venir a Cristo no exime al hombre de su responsabilidad. Así que ambas cosas son igualmente ciertas. Y si tú eres uno de los que finalmente se pierda, verás que fue por tu propia culpa y tendrás tu propia sangre sobre tu cabeza. Además, en este pasaje vemos que la salvación que Jesús otorga es algo presente. Nuestro Señor Jesucristo dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Fijaos que el Señor aquí, en este texto muy importante para subrayarlo, porque el Señor no dice, el que cree en mí tendrá vida eterna, no dice eso, sino que el Espíritu Santo utiliza el presente, dice, el que cree en mí ya tiene la vida eterna para nosotros, para los creyentes es una posesión presente, ya la tenemos, no se dice que la tendremos al final en el día del juicio, es propiedad nuestra. Ahora, en este momento, en este modo, cualquiera que sea nuestra situación. Así que los judíos no solo murmuraban de Jesús,
diciendo, ¿no es este Jesús, el hijo de José? En el original, lo pasa a nosotros, aunque lo vemos un poco, pero en el original este versículo transmite una sensación alta de desprecio. Es mucho más, en el original tiene más desprecio, como diciendo, es como si estuvieran diciendo, bueno, este individuo, no es el padre, el hijo de José y de María, ¿qué hace este, no? El griego denota eso, ¿no? Así que en este sermón vamos a exponer ideas a veces erróneas y conclusiones que incluso en círculos evangélicos se dan de una manera equivocada y contradictoria sobre las Escrituras, sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. La Biblia siempre declara que si un hombre se pierde es por su propia culpa. La Biblia, Mateo 8:36, dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Aquí vemos que si un hombre se pierde es por su propia culpa. Si ahora tú no escuchas, no eres capaz de reconciliar la soberanía de Dios con tu responsabilidad humana, no te quepa la duda que en el día del juicio final todo quedará expuesto de una manera clara. Por ejemplo, no sé si os acordáis de allí en Zacarías 3, tenemos la visión del sumo sacerdote y tenemos allí a Satanás que está con el sumo sacerdote Josué y le está acusando delante de los ojos de Dios. Y en ningún momento vemos que Josué, el sumo sacerdote, cuando es llevado a la presencia, cuando es llevado al juicio, cuando es llevado a la presencia de Dios, en ningún momento vemos que él ponga en duda su culpabilidad. Y de hecho él está allí vestido con unas vestiduras que nos dicen las Escrituras viles, unas vestiduras sucias, que lo que representa es el pecado. Y en ningún momento vemos que Josué dice, un momento, que esto me lo ha puesto Satanás, que esto no es mío, que yo soy bueno. No, porque nosotros ahora no lo vemos, pero delante de la justicia de Dios, delante de la presencia de Dios, Josué, el sumo sacerdote, no se atreve a decir que no es culpable, porque lo es. Porque lo es. Así que Juan ya nos lo dijo en el capítulo 3, versículo 19, que la razón por la que los hombres son o no condenados no tiene que ver tanto en que Dios los haya elegido o no, sino más bien en que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso es lo que nos dice Juan 3, 19. Y es interesante, dice San Agustín, si no deseas equivocarte, sobre este tema, dice, si no deseas equivocarte, dice, sigue diciendo San Agustín, dice, no busques determinar a quién trae Dios y a quién no trae. Ni por qué trae a uno y no a otro. Pero si a ti Dios no te ha traído, ora a Él a fin de que seas traído. Las palabras del artículo 17 de la Iglesia de Inglaterra son sabias y profundas y dicen, debemos recibir las promesas de Dios en la forma que nos son generalmente establecidas por la Biblia, por las Sagradas Escrituras. Y en nuestros hechos seguir la divina voluntad que nos ha sido expresamente declarada exclusivamente en la palabra de Dios. En la Confesión de Fe de Westminster lo dice de otra manera, dice que la Biblia es nuestra única regla de fe y obediencia. Así que lo que tenemos en el conjunto, en el texto que vamos a ver, en el texto que estamos viendo esta mañana, tenemos tres cosas que tenemos que apuntar. Incredulidad, salvación, vida eterna. Son los temas que se están entrelazando en este capítulo 6 y como un puzzle cada uno va en su pieza, en su lugar, y a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo pone delante nuestro esta mañana. Así que lo primero que hemos visto, lo primero que vemos de estas tres cosas es la incredulidad del hombre. Así que el primer punto es la incredulidad del hombre, el segundo la voluntad del hombre, el tercero Dios arrastra al hombre, que es el título de este sermón. Así que la incredulidad del hombre, cuando Jesús llama a la multitud a que estos crean en Él, estos evaden la situación demandando a Cristo una señal. O sea, ya habían visto el milagro de Cristo, pero de hecho ya tuvimos varias predicaciones sobre el milagro y vimos lo realmente que significaba el milagro, un milagro bastante grande y bastante claro, en el que nos refleja y nos deja claro de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero esto no es suficiente. Al parecer el milagro que Jesús les alimentara a todos ellos simplemente con un par de pescados y 5 panes no era suficiente para ellos. Y esto hace mostrar lo que ya deberíamos saber. Un corazón incrédulo
nunca tiene suficientes razones para creer. Así que no debemos, es cierto que debemos estudiar, es cierto que debemos saber las Escrituras, es cierto que debemos poder contestar a las preguntas, pero no debemos olvidar, y Cristo en cierta manera nos está enseñando ese ejemplo, no debemos olvidar que al final la salvación depende exclusivamente de Dios y que tú no vas a convencer a nadie para que sea cristiano. Esto es un problema y es algo que los cristianos debemos saber. Los cristianos queremos, porque hemos experimentado nosotros el Espíritu Santo, la gracia del Señor, y hemos podido poner, no nosotros, sino el Espíritu Santo obrando en nosotros, nos ha dado fe y ha podido obrar en nosotros de tal manera que tenemos nuestra confianza en los hombros de Cristo crucificado que pagó por nuestros pecados. Pero, ojo, y queremos que eso se transmita a otras personas, queremos que otras personas no estén condenadas. Yo he estado estos días con esas personas, son buenas personas, no quiero que estén condenadas, quiero enseñarles con el Evangelio, pero yo no puedo creer por ellos. Yo no puedo darle la salvación. Ningún pastor salva a nadie. Es solo el Señor quien salva. Es solo el proceso. Y precisamente es un texto muy importante. El texto que vamos a ver hoy en el versículo, no lo voy a adelantar, pero hay que subrayarlo en nuestras Biblias. El corazón arrepentido siempre pone su foco en el corazón no arrepentido siempre pone su foco en el mensajero, no en el mensaje. Esto es traducido a los días de hoy, porque, bueno, por ejemplo, dice, se fijan en el cristiano, ¿no? Porque los cristianos, todos, los buenos y los menos buenos, fallan y caen. Pero el corazón arrepentido siempre dice, bueno, si estos son cristianos, pues yo no lo quiero ser, ¿no? Simplemente porque estas personas van a la iglesia, lo mismo ni esas personas son cristianas. Pero en el caso de Jesús, fijaos, en nuestro texto, su testimonio es perfecto, su testimonio es justo, su testimonio es santo. Él es el perfecto, Él es el santo de Dios, el santo de Israel. Así que el foco de un corazón arrepentido, como no puede hacerlo en su testimonio, pues empiezan a dudar contra sus orígenes. El corazón arrepentido hace eso. Cristo no había hecho nada malo, Cristo les había hecho un milagro, un gran milagro. Todo lo que se estaba enseñando era bastante, pero entonces ellos que dicen, no es este individuo, ¿quién es este que nos está hablando? No podían decir nada del milagro, no podían decir nada de su enseñanza, no podían decir nada de su comportamiento. Pero el corazón arrepentido siempre busca eso, y eso nos debe hacer a nosotros saber que nosotros no somos perfectos, el cómo presentarnos delante de otras personas. Nuestro ejemplo es importante. El corazón no arrepentido también suele siempre estar mal informado. ¿Por qué? Porque no le preocupa la verdad, no la investiga, sino que rápidamente saca sus conclusiones. Ayer me pasó que había una persona en el gimnasio, que es el dueño del local, que quería hablar conmigo, y entonces fuimos a tomarnos un café, y cuando entramos, entró un hombre mayor de unos 70 años aproximadamente y estábamos en la barra para pedir el café y dijo en voz alta, Ave María purísima, ¿no? O santísima, no sé cómo es. Y nadie dijo nada. Lo dijo gritando a mi lado, ¿no? Entonces dijo, ya veo que aquí no hay muchas personas religiosas. Entonces, claro, me salió de dentro y le dije, el problema es que la Biblia dice en 1 Timoteo 2:5 que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre y que yo no necesito a María para que perdone mis pecados. Así que cuando le metí una contestación así, el hombre, aparte, había otras personas escuchando, entonces dijo, no, es que yo creo en Dios, pero esta gente, pero es que las personas que dirigen y que tal, son embusteros y tal. Y le dije, pues usted no debería llamarme embustero, yo no soy un embustero. Pero el corazón arrepentido no busca la verdad, ni siquiera la sabe, ni la investiga, sino que simplemente dice lo que quiere creer y dice lo que le parece. El corazón arrepentido siempre suele estar mal informado y la verdad no le preocupa y saca rápido sus propias conclusiones. El corazón arrepentido dice, la Biblia, ¿verdad?, es la experiencia de ciertas personas en sus pensamientos, pero es un libro, es un cuento. ¿Cómo me vas a decir tú a mí que tú te crees eso de la Biblia? ¿Cómo me lo vas a decir tú a mí?
Existen más de 5.800 copias en griego original de las Escrituras, y sumando estas a las tradiciones antiguas del latín, del siriaco, total suman 25.000 copias en un periodo simplemente de 300 años, después del año 90, hay más de 25.000 copias de las Escrituras. De Julio César, conocemos todos a Julio César, ¿verdad? De Julio César la historia solo cuenta de unas 10 copias de 10 manuscritos disponibles en un espacio de tiempo de 900 a 1000 años. De Platón hay 210 manuscritos en un espacio de 1100 a 1300 años. De Aristóteles hay menos de 50 manuscritos separados entre ellos entre unos 1400 años. Fijaos, pero el hombre cree y estudia más en las universidades, y hay más libros de los filósofos y de todas estas personas con muchísimas menos pruebas que leer las Escrituras. ¿Por qué? Porque las evidencias son claras. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo, porque el corazón no arrepentido siempre va a ir en contra, por su naturaleza, en contra de la palabra de Dios, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El corazón no arrepentido también, acordaos, es capaz de tergiversar la Biblia con tal de no creer la palabra de Dios. Y esto también lo podemos ver en personas que no son creyentes, que van a la iglesia y que para ellos, por ejemplo, cuando tú les estás hablando de santificación o les estás hablando de obediencia a la palabra de Dios, para ellos es un yugo. La obediencia para ellos es un yugo y la santificación es un yugo. Por eso dicen, no, mira, no quiero obediencia. No, es que yo soy libre en Cristo Jesús, sí, pero es que la Biblia nos dice que la palabra de Dios es perfecta, que la palabra de Dios es buena, que la obediencia a Dios es una consecuencia de haber creído, que Dios completará en nosotros la obra que comenzó a través de la santificación. Y así el corazón arrepentido siempre busca excusas. Y Cristo lo sabía. ¿Cuál es tu excusa para que quizás tú que estás aquí en esta tarde o que esta mañana o que estás escuchando por internet, cuál es tu excusa para no creer en Dios? Los judíos de nuestro texto murmuraban contra Jesús y entonces Jesús les murmura, les reprende y les dice, no murmuréis entre vosotros. Así que el corazón no arrepentido siempre va a buscar cualquier cosa para no creer. Siempre va a actuar. Tenemos muchas otras cosas. El corazón arrepentido, ¿qué es lo que dice el hombre? ¿Qué es lo que dice el hombre? Que él es bueno, ¿verdad? Porque el hombre dice, yo soy bueno, porque mira, yo no he matado, yo no he violado, yo no he robado, en el mejor de los casos, lo mismo también lo han hecho, pero aún así siguen siendo buenos. El corazón arrepentido, buscará cualquier cosa para no creer. Utilizar las Escrituras si es necesario. Buscar cualquier excusa. Y esto lo tenemos justo aquí en este texto. Fijaos que al que no están creyendo, no somos ni tú ni yo, que somos cristianos con pecadores, que somos pecadores. Al que están rechazando, fijaos, y a quien le están poniendo excusas, es a Cristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que era perfecto, santo, justo, inocente, y que su testimonio era perfecto, que jamás hizo nada malo en su vida. Recuerdo, hay un libro que se llama Exigencia que exige un veredicto, de Josh McDowell, donde habla precisamente, John McDowell es un hombre que escribe libros de apologética. Apologética, como sabéis, es la defensa del cristianismo. Es un poco como Charles Kirk, este hombre que mataron, que siempre está, pues tú me dices y yo te digo, ¿no? Y ahí estamos con los argumentos y tal. Pues está muy bien estar metidos en este argumento. Y él estaba hablando con un musulmán, y este musulmán, y estaban hablando sobre la resurrección de Cristo, que si era verdadera o si no era verdadera. Así que, y después de ya hablar 45 minutos y de estar en unas conversaciones que estaban allí levantando la voz, John McDowell le dijo a este musulmán, si hubiera alguna prueba
prueba que tú pudieras creer, clara y absoluta y contundente, de que Cristo ha resucitado y de que es el Hijo de Dios, la creerías? Y dijo, de ninguna manera, dijo el hombre. Así que ¿para qué vamos a seguir hablando? El corazón no arrepentido. Da igual los argumentos que tú le pongas. Como vamos a ver, es solo Dios quien otorga la salvación. Y ahí va la enseñanza, vendrá la enseñanza fuerte que quiero que tengamos, a lo que estoy intentando prepararos antes de que venga. El segundo punto que vemos es entonces la voluntad del hombre. Pero Jesús en nuestro texto, fijaos, no desmaya. ¿Por qué no desmaya? Cuando él veía a las multitudes que venían y veía a estas personas que le están diciendo que les acaba de hacer un milagro, incluso también nos dice Cristo que a veces también se sorprendía de su incredulidad. Pero Jesús no desmaya, sigue predicando. ¿Por qué? Porque él sabía, como sabemos, como también nos dice Juan, que él sabía lo que él sabe lo que hay en el interior del hombre. Y aún así, nada le aparta de su misión. Él sigue predicando. Fijaos ahora, dice, ninguno puede venir a mí si mi Padre que me envió no le trajere. Este versículo hay que subrayarle, porque la enseñanza de este versículo en el original es realmente increíble. La incredulidad persistente es el resultado de la incapacidad espiritual del hombre. Así que el Señor está diciendo que un hombre en su situación pecadora no arrepentida, está diciendo no solo es que no viene a Cristo, sino que es que no quiere venir, por eso pone excusas. Imaginaos que, me acuerdo que hubo en el campamento de Málaga donde vamos, unos locos se levantaban a las 7 de la mañana para correr. Y entonces me vinieron a mí y me dicen, oye, ¿tú vas a correr y tal? Y dije, bueno, sí, venga, me voy con vosotros un poquito a correr. Claro, cuando llegaron las 6 de la mañana era complicado, así que llamó alguno a mi puerta, oye, tal, bueno, pues es que no he dormido bien, ¿verdad? No he dormido bien y tal, y les dije eso, ¿no? Pero imaginaos que esta persona hubiera venido otra vez a las mañanas siguientes, no vino más, ¿no? Pero imaginaos que hubiera venido y me hubiera llamado otra vez, yo hubiera dicho, oye, vamos a correr, yo le hubiera dicho, que no veas, es que esta noche no he podido dormir, con los ronquidos de Richel, con los niños corriendo por allí, no he podido dormir, así que estoy muy cansado. Y entonces hubiera venido otro día y me hubiera llamado a la puerta y me dice, oye, venga, vámonos a correr otra vez como habíamos dicho. Y entonces yo le dijera, mira, he ido hace un rato al servicio y he visto unas abejas de grandes como mi puño y a ver si voy a pasar por ahí. Y ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que yo estaría diciendo? Es muy sencillo. No quiero ir a correr. Pero lo estoy diciendo de otra manera. Y el hombre es exactamente así. El hombre, el corazón no arrepentido, es así, te va a poner todas esas excusas, pero la realidad de su condición espiritual es que está muerto y como está muerto, no quiere venir a Cristo de ninguna de las maneras. Por eso cuando escuchamos que alguien puede poner en una página, puede poner, el Señor es mi fortaleza, el escudo del Señor me protege, es porque Dios está actuando en esta persona. Quizás no ha actuado de una manera completa todavía, pero Dios está actuando, no te quepa ni la menor duda. Esta enseñanza saca a relucir las murmuraciones, el pensamiento humano que se mezcla con este pensamiento del mundo. Ha habido muchas controversias en la historia de la Iglesia con este problema de la libre voluntad, del libre albedrío. Agustín contra Pelagio, calvinista contra arminianos. Cristo está siendo muy claro. Si nosotros hemos venido a Cristo, fijaos, dicen, no es porque andábamos en pecado, no es porque nos hemos dado cuenta, en un momento estábamos en el pecado y dijimos, ¡uy, qué pecador soy! Me tengo que volver a Cristo. No, no es por eso. Lo que está enseñando Cristo es que si es porque no es que estábamos en oscuridad y entonces se nos encendió como en los cuentos la bombillita de la idea. No, no es así.
al lado de nuestra cabeza. No es porque fuimos más listos, no es porque fuimos más dignos, no es porque fuimos más importantes, no es porque fuimos más poderosos, sino es porque el Padre, como dice ahí, nos trajo. Piénsalo, si nosotros hemos sido supuestamente capaces de venir a nosotros mismos por Dios, que es lo que algunos argumentan, ¿dónde queda entonces la gracia y la misericordia de Dios? Porque nos habríamos salvado por nosotros mismos. Porque hubiéramos sido nosotros los que hubiéramos dicho, uy, qué pobrecitos, qué lejos estamos de Dios, entonces vamos a acercarnos a Dios. ¿Dónde queda entonces la misericordia de Dios? No es misericordia de Dios, es mi pensamiento, es mi elección, es mi decisión, soy yo el que lo ha conseguido. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice lo que dice Cristo en nuestro texto, que si alguno viene a mí, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Lo está diciendo Cristo. Así que pensar de esa manera es ir en contra de lo que las Escrituras nos dicen. No es gracias. Eso degradaría la misericordia de Dios. Ya Dios no sería tan misericordioso. Si eso fuera así como el 90% de las iglesias arminianas quieren mostrarnos, perdón, el 90% de las iglesias quieren mostrarnos, perdón, Dios no sería tan misericordioso. ¿Por qué? Porque, vale, sí, habría tenido misericordia, ellos no niegan eso, pero claro, soy yo quien ha decidido venir. Entonces, en cierta manera, su misericordia ya no es toda la misericordia de Dios, ya no es toda la gloria, sino que baja un escalón, porque hay algo que yo he hecho, que yo he decidido para mí. Por otra parte, ya me gustaría que todos los arminianos fueran como el padre de los arminianos, como John Wesley. Si John Wesley viniera hoy y entrara en cualquier iglesia arminiana que hay en nuestro país, en la antigüedad le perseguían a él por predicar. Él saldría corriendo, no habría que perseguirle, sino porque él saldría corriendo. Ojalá todos los arminianos fueran como John Wesley. Porque John Wesley una vez, como sabemos la historia de aquellos reformadores, os invito a saber siempre la historia de ellos, porque hay muchos ejemplos buenos para nuestras vidas. Como sabéis, John Wesley era muy amigo, se hizo muy amigo de George Whitefield. Ellos coincidieron en un grupo que hicieron en la universidad que le llamaban Los Santos, el grupo de los Santos, pero no se lo llamaban de la buena manera, sino se lo llamaban de una manera despreciativa. Y en ese grupo que hicieron, John Wesley, digamos que era precisamente el que llevaba prácticamente todo, pero en ese grupo había gente muy importante, como George Whitefield, como también el que abolió también, ahora no me sale su nombre, el que abolió la esclavitud, William Wilberforce, y había otros hombres. Pero entonces, John Wesley, como pastor no convertido, fue a América a predicar a los indios americanos y tuvo allí un problema y tuvo que volver a Inglaterra con el ramo entre las piernas. Y cuando él vino, pues sabemos que empezó a predicar, se convirtió, Dios lo convirtió a través del testimonio de los moravos. Y entonces él cogió y empezó a predicar en las iglesias de Inglaterra, diciendo a la gente que eran pecadoras. Y las iglesias en Inglaterra prácticamente lo echaron de todas las iglesias. Tuvo que salir literalmente corriendo, él y su hermano, porque salía la gente con palos a apedrearle de lo que estaba diciendo. Entonces nuestro amigo George Whitefield le invitó una vez a predicar. Y entonces empezaron a predicar en los campos. Y empezó a haber un avivamiento tanto por parte de George Whitefield, que era calvinista, como por parte de John Wesley. Aunque George Whitefield tenía un avivamiento bastante mayor, había unas 26.000 personas, podía predicar y había 26.000 personas orando. Pero John Wesley empezó a predicar y también empezó a tener un auge, solía tener unas 10.000, 12.000 personas escuchándole. Así que una vez, ambos fueron invitados a una conferencia y los dos fueron allí a predicar, como buenos amigos que eran de muchos años. Y entonces, cuando estaban los dos, terminaron de predicar cada uno su sermón y se fueron, tenían que compartir la misma habitación y la misma cama, no la misma cama, perdón, una cama en cada sitio de la habitación. Y entonces George Whitefield se arrodilló ante su cama y empezó a orar y le dijo: Señor, te doy las gracias por lo que hemos predicado, por toda esta gente, te pido por ella, te pido que tu palabra entre sus corazones y ellos sean salvos. Una oración muy cortita, así que dijo amén y se levantó y se metió en la cama. Y entonces John Wesley, que estaba de lejos, se le acercó y le susurró al oído y dice: ¿a esto es a lo que tu calvinismo te lleva?
Solamente una oración de 3 minutos. Y entonces Josh Wesley se fue hacia su cama y se arrodilló allí y empezó a orar. Pasaron horas. Y a las 3 de la mañana Josh Wesley se levantó y vio ahí una sombra en la cama de John Wesley. Así que se levantó, se acercó. Y cuando se acercó descubrió que era nuestro amigo John Wesley, que se había quedado de rodillas encima de la cama, durmiendo, orando. Entonces él le susurró al oído, se le acercó al oído y le susurró y le dijo: a esto es a lo que te lleva tu arminianismo. Y en cierta manera John Wesley intentaba con todos sus medios poder llevar una vida santa. Intentaba realmente llegar a eso, pero la incapacidad del hombre, tanto su incapacidad física como su incapacidad espiritual, dejaba claro que él no podía acercarse. Y en nuestro texto lo que nosotros estamos viendo es precisamente eso. No podemos agradar a Dios. La salvación es algo que nosotros podemos decirle a alguien: mira, la salvación está aquí. Podemos mostrar lo que las Escrituras dicen. Podemos hacer como hicieron los discípulos. Acordaros que cuando estuvimos estudiando Juan en la primera parte, podemos decir: allí está Cristo, allí está la salvación, ese es el camino. Pero yo no puedo pasar, yo no puedo llegar allí por ti. Es el Espíritu Santo, es Dios quien te atrae, mejor dicho, te arrastra. Decían los griegos que la traducción a veces es una traición. A veces estuvimos hablando con algunos hermanos en la iglesia esto. Y esto es una gran verdad. Y aquí viene algo que debemos subrayar en nuestras Biblias. Y debe estar subrayado. Y si no lo vais a subrayar, grabarlo bien en vuestras mentes y en vuestros corazones, porque más tarde o más temprano tendréis que presentar este argumento delante de alguien y para vosotros mismos. Versículo 44. Dice: ninguno puede venir a mí si mi Padre que me envió no le trajere. ¿Ves allí ese verbo traer? Está allí, trajere. Pero la palabra en el original es helkuso. Y helkuso lo que significa, no significa traer. ¿Sabéis lo que significa? Arrastrar. No significa traer, significa arrastrar. Así que el texto literal sería: ninguno puede venir a mí si mi Padre que me envió no le arrastrara. No sé si alguna vez has sido arrastrado por alguien. Yo recuerdo cuando éramos jóvenes jugábamos allí con la cuerda, ¿no? Y cuando tu equipo se quedaba sin fuerzas, te agarrabas allá a la cuerda y el otro equipo te llevaba, ¿no? Te arrastraba. Y esto es lo que nos enseña. Es que Dios precisamente arrastra a los elegidos. Dios nos ha arrastrado a nosotros a través de su Santo Espíritu. Es una manera de hablar. Es cierto que luego Él lo hace cambiando nuestros corazones. Es cierto que hay algunos comentaristas que dicen que lo hace de una manera más suave, pero la palabra aquí, el verbo, es realmente increíble, realmente para apuntarlo en nuestras vidas, marcarlo en nuestras cabezas, sellarlo en nuestros corazones, porque deja claro que nosotros no queríamos, deja claro nuestra voluntad y deja claro que porque Dios nos había elegido desde antes de la fundación del mundo, Él nos ha arrastrado hacia su voluntad, hacia Él. Él nos ha arrastrado, Él nos ha dado la salvación. No hemos sido nosotros que hemos visto y entonces hemos ido. No ha sido así. Ha sido porque nosotros no queríamos ir. Ha sido que Él nos ha llevado hacia Él. Porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 16:15. También lo veremos. Porque al final Juan lo que está haciendo es enseñar las mismas verdades desde diferentes posiciones y lo va enseñando una y otra vez. El Señor en este capítulo 6 está dando las razones más potentes para persuadir a los judíos. Vamos a pararnos por un momento. Fijaos, imaginaos que Cristo, imaginaos la cena. 5.000 hombres, unas 15.000 personas, no cabrían en este local. Pero imaginaos una manifestación de estas, de las del fútbol o tal, que hay allí 15.000 personas o lo que sea.
Y Cristo dio de comer a todos ellos. Dios les muestra este milagro, les hace este milagro delante de les hace recostar en grupos de 150, en 150, y les da de comer, les hace este milagro, les dice tal, y ellos siguen sin creer. Estamos hablando de Cristo, estamos hablando del príncipe de los predicadores, aunque eso es lo que se lo dijeron a Spurgeon. Pero no, el príncipe de los predicadores es el Señor Jesucristo. El mejor predicador del mundo es el Señor Jesucristo. Y no le creían. No le creían, cuanto más a nosotros. Pero nosotros, precisamente, es por esto por lo que Cristo está enseñando estas cosas, porque está viendo la incredulidad de ellos, y entonces dice, son incrédulos y sabe, pero porque sabe lo que hay en sus corazones, y entonces está diciendo, si el Padre no los arrastra a mí, no serán salvos. Pero yo sigo predicando, y nosotros tenemos de hacer lo mismo, seguir predicando y dejar que Dios arrastre según su soberana voluntad a quien quiera. Y esto no va. Entonces, como decía San Agustín, no debemos preocuparnos de otras cosas porque los resultados son del Señor. La mayoría de los cristianos evangélicos persisten hoy en la libertad de la voluntad, en el libre albedrío. Dicen que seríamos como marionetas. Sí, en algunas cosas Dios nos da, en cierta manera, la posibilidad de elegir a veces entre lo bueno y lo malo, pero no estamos hablando. Los cristianos tienen capacidad, como hemos dicho, para elegir en algunas cosas, pero que los cristianos tengan capacidad para elegir, eso es lo que negamos. No tenemos capacidad para elegir a Dios, no tenemos capacidad para poder reconciliarnos a Dios por nosotros mismos. Es lo que dice el texto. ¿Cómo puedes entonces, cualquier persona que dice, mira, yo tengo capacidad para reconciliarme con Dios, cómo puedes entonces reconciliar este texto? ¿Qué es lo que quiere decir? No podemos elegir sin estar influenciados por el pecado. Decía Arthur Pink, predicar el libre albedrío es negar que el hombre está totalmente depravado. Decir que el hombre tiene la capacidad en su misión para rechazar o aceptar a Cristo es repudiar el hecho de que el hombre es cautivo al pecado. Así que la Biblia deja claro que el hombre no está enfermo ni es débil, sino que dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Recordamos lo que nos enseñan dentro de varias fracciones dentro de lo que es la rama evangélica. Pero, por ejemplo, el luterano, acordaos, el luterano dice que el hombre está enfermo, pero que incluso el hombre cuando está enfermo y cuando se le va a dar la medicina con una cuchara, él por lo menos abre la boca para recibir esa medicina. O sea, hace un poquito, abre la boca para recibir esa medicina. El arminiano dice que, bueno, que el hombre está enfermo, por poner un ejemplo para que lo entendamos, en la salvación, y dice que, bueno, que aunque está enfermo se levanta de la cama y se va a la cocina, abre el armario, coge la medicina, se la toma y lo hace él todo. Pero debe haber un problema en la Biblia de ambos, porque el hombre no está enfermo ni está débil, sino que el hombre está muerto. Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, en mi Biblia pone, y en la suya también, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre que está muerto no puede abrir la boca, porque ya está muerto. El hombre que está muerto no se puede levantar de la cama, ir a la cocina, abrir la cocina y tomarse la medicina, ya está muerto. También acordaos de ese Génesis 2:17, cuando Dios le dice a Adán a cuáles van a ser las consecuencias si desobedece su camino. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Acordaos lo que vimos, y esto ya tenía que estar subrayado en vuestra Biblia, porque es la tercera o la cuarta vez que lo digo. Ciertamente morirás, en el original está diciendo, muriendo morirás. Es decir, muriendo, nosotros que estamos aquí en esta mañana, estamos muriendo, no estamos viviendo, estamos muriendo, porque hoy es un día más cercano a nuestra muerte. Pero dice morirás en presente, morirás espiritualmente. Y eso es lo que le estaba diciendo Dios a Adán, el día que me desobedecieres, vas a seguir muriendo, es decir, vas a seguir viviendo para morir físicamente, pero vas a morir espiritualmente. Y ese es el resultado de la caída. Así que lo que el Señor Jesús nos está diciendo y enseñando es que el trabajo, la obra de la salvación, nos guste o no, da igual, recae toda y absolutamente en Cristo. Es Dios solamente. Ningún hombre puede venir a mí, lo dice Cristo, no lo estoy diciendo yo. Miradlo en el texto. Esto es porque el trabajo,
La obra interna depende de la gracia soberana de Dios. Nosotros sabemos que la gloria de nuestra salvación no es nuestra, es solo completa y absoluta, depende de la gloria de Dios. Así que cuando Elías confrontó a los profetas de Baal delante de todo el pueblo, y él le pidió que el fuego consumado del holocausto, y les pidió, pero que además de eso, por si fuera poco, que ese fuego lamiera todo, acordaos incluso el agua que estaba en la zanja. ¿Para qué? Para darle toda la gloria a Dios, para que hiciera algo que realmente era imposible, que el fuego lamiera el agua de la zanja. Era para darle toda la gloria a Dios, pero aún ni eso, fijaos, y ahí es donde Elías cae, ahí es donde Elías se da cuenta. Bueno, se da cuenta tarde, pero él pensaba, cuando él había dicho, bueno, después de este milagro que le dijo al pueblo de Israel, venid aquí todos, vamos a hacer, y vamos a ver que ellos estén haciendo un sacrificio a Dios. Estaban allí pegándose latigazos, nos dice la historia, ¿verdad? Lo conocemos bien. Y estuvieron allí toda la mañana, y eran 450 profetas contra solamente Elías. Y entonces Elías le dice al pueblo, acercaros, hace el altar, hace el sacrificio, sale fuego, viene fuego del cielo, se consume el sacrificio. ¿Y qué hacen los israelitas? Los israelitas dicen la evidencia, el Señor es el Dios. Y entonces Elías está esperando que el pueblo de Israel vuelva a la alabanza a Dios y que olvide la alabanza a Baal. ¿Y qué pasa? Que el pueblo de Israel sigue alabando a Baal. Y es por eso que entonces él se deprime, porque dice, ya no hay nada más que hacer, ya no hay nada más que hacer. Y entonces él corre 40 días con sus pensamientos camino del monte de Dios. Y Dios, cuando entra en la cueva, le dice, me encanta esa pregunta, Elías, ¿qué haces aquí? Y él le dice, solo he quedado yo, han matado a todos tus profetas. Pero Elías no sabía lo que Dios le dice, dice, no te preocupes porque todavía hay 7000 que no han doblado mis rodillas a Baal. La incredulidad del hombre es realmente grande, pero la soberanía y la voluntad de Dios aún es mayor. Así que Dios trae toda la gloria de la salvación de sus hijos a Él mismo, porque Él es el autor, no tú. Él dice, Dios dice, no daré mi gloria a otro. Isaías 43:7, los creados para mi gloria, los que yo he creado, los he creado para mi gloria, no para que vivamos para nosotros mismos. Así que lo último que vemos rápidamente es Dios arrastra al hombre. La Biblia nos enseña con claridad que Dios atrae. En el original, como hemos visto, arrastra a los hombres a Él a través de la gracia, cambiando sus corazones, liberándolos del dominio y de la esclavitud del pecado. Entonces, Hechos 16:14, un texto muy famoso también. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hace un tiempo hablé también con un hombre, un supuesto doctor, que pretendía decir que el hombre no está muerto. Había cogido los textos y le estaba buscando un significado. Había hecho un vídeo en el que decía que el calvinismo estaba muerto. Y en ese vídeo, donde sus partidarios le ensalzaban de su tranquilidad y de su buena conducta cristiana, y estaba allí, en este vídeo él argumentaba de este versículo que, como dice que el texto dice que adoraba a Dios, pues que Lidia adoraba a Dios, eso significa que entonces Lidia ya conocía a Dios. Vaya texto, vaya argumento. Y que este ejemplo entonces en las Escrituras no valía para argumentar que solo Dios puede dar vida. Pero fue tan simple como mirar el contexto y el original. El original dice que Lidia reverenciaba, no adoraba a Dios. La palabra semonmené, que ella, lo que significa que ella tenía respeto a Dios, pero le reverenciaba como algo respetuoso, pero no adoraba a Dios. De hecho, la palabra para adorar a Dios, tanto al Padre como al Hijo en el Nuevo Testamento, siempre es la misma, y es proskuneo.
Los teólogos asociaban la conversión con la llamada efectiva de Cristo. Así que, pero este hombre estaba diciendo que como en el texto pone que adoraba, pues que ya creía. Eso era lo que él quería decir. Pero cuando vas al original y al contexto, deja claro que no. Otro caso también bueno es el de Mateo. Él había escuchado a Cristo predicar por los caminos, su fama. Y esta llamada es la llamada que Dios hace a través de las Escrituras, que es una llamada general. Que por eso, por lo que llamamos al hombre a arrepentirse, porque eso es lo que Dios demanda del hombre. Dios lo que demanda de nosotros es que nos arrepintamos y hagamos justicia, eso es lo que nos dice en las Escrituras. Pero cuando Jesús llama exclusivamente a través de la llamada efectiva a Mateo y le dice, sígueme, él se levantó y él le siguió. O sea, hay una llamada general, pero también hay una llamada personal. Así que Mateo vino gustosamente de su voluntad, no dudando, feliz, porque su corazón había sido cambiado por el poder de Dios. Porque cuántas veces lo había escuchado, cuántas veces había escuchado la fama de Cristo y no había venido. Vino cuando Dios cambió su corazón. Y aquí, estar enseñado por Dios es tener la palabra de Dios sellada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Eso Jesús se lo dice a Pedro, Mateo 16, 17, le dice, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque cuando le está hablando, cuando Pedro le dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Le está diciendo eso y le está diciendo, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que el mismo sermón que escuchó Lidia, fijaos, fue el mismo que escucharon las otras mujeres que estaban con Lidia. Pablo predicó para todas aquellas mujeres, utilizando en aquella misma predicación la misma introducción, los mismos puntos, el mismo cuerpo del sermón, la misma conclusión, era lo mismo. Lo único que había de diferencia, y lo que nos dice el texto, es que Lidia recibió y aquellas mujeres no recibieron el Evangelio. Lo único que hay diferente es lo que vemos en el texto, lo dicho en el versículo, que Dios abrió el corazón de Lidia. Esa es la clave. La capacidad no estaba en Lidia, la capacidad no estaba en las mujeres, sino en Dios que abrió el corazón de Lidia. Qué fantástico, ¿no? Así que la llamada del Señor es la obra de la regeneración del Espíritu Santo y esta precede, viene primero y produce fe. Finalmente, lo que Cristo dice aquí y enseña y tira por tierra lo que muchos evangélicos creen, versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Es interesante porque nos dice, como hemos dicho al principio, Jesús dice, el que cree en Él, tiene en el presente, no tendrá vida eterna. O sea, la tiene ya. Así que muchos son los que quieren argumentar también que la salvación se puede perder. Pero no podemos ser que un día somos Judas y el otro día somos Pedro. Pero vivimos en un mundo donde, como hemos dicho, hay muchas conversiones falsas, precisamente porque muchos han sido persuadidos a ser cristianos sin saber, sin haber realmente entendido lo que significa el Evangelio. Muchos son persuadidos a venir, es muy común en todas esas reuniones que se dice que quiera que sienta que el Señor se venga, que venga adelante o que levante la mano. Es Dios quien está obrando en nuestros corazones, como estamos viendo. Lo dice Cristo, no lo digo yo. Si alguno viniera a mí es porque el Padre tiene que traerle, si no, no hay forma. No es que tú levantes la mano, que tú quieras, que tú decidas. Nada de eso. Si la salvación depende de Dios, debemos utilizar también, por último, los medios que Él ha validado y no los del mundo. Dios ha elegido salvar a los hombres ¿cómo? A través de la locura de la predicación, es lo que nos dice la palabra. Entonces no debemos empezar a poner las cosas del mundo y empezar a decir, no, pues voy a hacer aquí un concierto y voy a hacer esto, y voy a hacer esto otro, y voy a hacer otro. Todo tiene que ser, digamos, pasado por el filtro de la palabra de Dios. Pero los medios para meter mucha gente, no debemos seguir esos medios del mundo para meter mucha gente. No, debemos confiar claramente que como sabemos que la salvación viene de Dios, y Dios quiere utilizar a nosotros, se ha placido en utilizarnos, nosotros lo que debemos hacer es predicar el Evangelio y dejar el resultado a Dios y que Dios haga. Y debemos obedecer. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible ¿por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si vamos a ser usados por Dios para traer vida espiritual a otros, debemos ser verdaderos testigos y enseñar
la palabra de Dios. Así que Jesús aquí introduce un gran desafío para evangelizar, para orar. Porque si es solo, hermanos, si es solo Dios quien puede abrir el corazón de un niño, si es solo Dios quien puede abrir el corazón de un padre, si es solo Dios quien puede abrir el corazón de una esposa, como nos dice aquí, si es Dios quien solo puede abrir el corazón de un amigo, de un familiar, la pregunta para nosotros es: ¿por qué hemos dejado de creer en el poder de la oración? La reina María de los Escos decía que temía más a una oración de nos que a un ejército de 20.000 hombres. ¿Por qué no oramos por ello? Debemos orar para que Dios tenga misericordia, porque a Dios le ha complacido. Él nos lo dice: orad sin cesar. La llamada general no podrá salvar sin esa llamada efectiva del Señor. Fijémonos que incluso cuando el mismo Jesús predicaba, ¿cuántos le rechazaron? Fijaos cuando Él estaba en la cruz y Él dice: Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los luteranos dicen afirman de ese versículo, es un punto teológico, una anécdota teológica que os doy, pero los luteranos piensan que cuando Jesús dijo: Padre, Padre, perdónalos porque no saben todo lo que hacen, que todos los que oyeron esa oración en algún momento de sus vidas fueron convertidos. Bueno, lo que está claro es que, de una manera, si eso fue así o no, a Dios sea la gloria, es Dios quien produce en nosotros el hacer y el querer por su buena voluntad. Y por último, como siempre, bueno, ya acabando este pasaje, lo que nos enseña es que cuando estemos en medio de la frustración, cuando estamos delante de la gente, no debemos desesperar. Cuando vemos que la gente no entiende el Evangelio, cuando vemos que la gente se engancha a la numerología sagrada, como he escuchado yo, o se engancha a que ha visto y que dice que empiezan a hablarte de cosas dentro del Espíritu que no dicen las Escrituras y que están tan sumamente equivocados, o de un libro que han visto, o de algo que le ha dicho su prima, la del pueblo, o de cualquier otra cosa, no debemos desmayar, porque nosotros sabemos lo que las Escrituras nos dicen, es que la obra es de Dios. Fijaos que el gran Elías, uno de los profetas, por no decir el mayor de los profetas, con un carácter recto, firme, un hombre de convicciones, cuando Dios hizo aquel milagro del pueblo de Israel, ¿por qué falló Elías? Porque él pensó que el pueblo de Israel, aunque habían dicho con su boca, se habían dicho Jehová es el Señor, él pensaba que se iban a convertir nuevamente después de haber estado tanto tiempo apartados, pero no se dio cuenta que al final no fue así, que es solo Dios quien puede cambiar el corazón de ellos. Aparte, había cosas que Elías no sabía y tuvo que ser duro para él tener un ministerio en las Escrituras, en la que realmente su ministerio era un ministerio llamado para hablar a miles de personas y realmente no tuvo mucho fruto, aparentemente, humanamente hablando, pero Dios tenía un camino y tenía un propósito. No debemos desesperar. ¿Por qué? Porque Cristo mismo no desespera. En nuestro texto, Cristo no desespera, sino sigue predicando la palabra. Prediquemos al Señor y dejemos los resultados a Él. Prediquemos a Cristo enseñando su palabra, enseñando la Biblia, con los medios que Él nos ha dado, con los medios que Él nos ha establecido. No se trata que nosotros tengamos que convencer a nadie, no se trata de eso, porque no podemos convencer a nadie. Y aunque hemos visto que Cristo aquí, quien tenía todos los argumentos, el mayor, es Dios mismo. Pero precisamente tenemos este cuadro para darnos cuenta de que Dios no demanda que nosotros convenzamos a nadie. Dios solo demanda que nosotros seamos fieles. Recordemos, para acabar, estas palabras de San Agustín. En vez de juzgar a Dios, en vez de meternos, en vez de intentar pensar más lejos de donde la Biblia misma nos ha puesto la línea. Calvino decía que cuando la Biblia termina de enseñar,
No nos metamos en el jardín de querer saber cuáles son los pensamientos de Dios, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. La palabra de San Agustín, que os dije algo, dice, si no deseas equivocarte, no busques determinar a quién trae Dios y a quién no trae, ni por qué trae a uno y no a otro. Pero si Dios no te ha traído a ti, ora a Él, a fin de que seas traído. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos das, este día en el que podemos venir ante ti y darte la gloria que solo tú mereces, y porque tú nos arrastraste. Porque tú hubo un momento en nuestras vidas en el que nosotros estábamos en pecado, en el que nosotros no éramos más que la gente que está afuera. Éramos gente que no queríamos saber de ti, éramos gente que en nuestra naturaleza vivíamos y andábamos en contra de lo que tú realmente nos enseñas en las Escrituras. Y fuiste tú quien con esas cuerdas de amor nos atrajiste hacia ti, nos arrastraste. Y nosotros no queríamos, pero tú habías determinado eso desde antes de la fundación del mundo. Señor, te damos, cuando miramos estas cosas, cuando miramos que incluso nos has salvado, incluso en contra de nuestra voluntad, de nuestra naturaleza caída, es para arrodillarnos y para darte la gloria por los siglos de los siglos. Ni siquiera sabemos si entenderemos en el cielo, con toda la eternidad por delante, de este gran amor que tú tuviste para nosotros. Señor, te pedimos a hoy día, en este día que entramos en este local, que tú nos hagas ser fieles. Señor, esta es tu iglesia, este es tu pueblo, sea de 10 personas, de 100 o de 1000, ayúdanos a ser fieles. Por eso, con nuestros corazones arrodillados, te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia alrededor nuestra. Tú sabes todas las personas que no te conocen, que no han escuchado el Evangelio ni una sola vez en su vida. Señor, ayúdanos a ser fieles testigos, ayúdanos a que nuestro testimonio sea verdadero, que puedan ver en nosotros, que podamos reflejar en nosotros la luz de Cristo, Señor, para que otros le conozcan. Imparte tu salvación, Señor, en este mundo caído y pecador. Quédate con nosotros, te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.